El equipo está compuesto por Armando Navia, Salomón Rodríguez, Óscar Torres, Lorena Miranda y quien les habla, Alirio Cuazaput. En esta presentación de Teoría General del Estado vamos a ver la teoría de los mecanismos de reforma a la Constitución. Los temas a tratar son el Acto Legislativo 3 de 1910, la Reforma Constitucional de 1945, la Reforma Constitucional de 1960, la Reforma Constitucional de 1968, el Acto Legislativo número 1 de 1986, Proyecto de Reforma Constitucional Virgilio Barco Vargas y el Proyecto de Reforma Constitucional César Gaviria Trujillo. ¿Qué es un acto legislativo? Es una norma expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales. Tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso, Ley 5 de 1992, determinan el procedimiento que se debe seguir para la expedición de los actos legislativos. Todos los proyectos deben cumplir varios requisitos. Primero, deben tener un título o nombre que los identifique. Segundo, el articulado. Tercero, una exposición de motivos en donde se explican las razones y la importancia del proyecto. Ahora vamos a ver quiénes pueden presentar un proyecto de acto legislativo. En el gobierno, el presidente y sus ministros. Los congresistas, mínimo 10 miembros. Concejales, 20% del total de concejales en el país. Diputados, 20% del total de diputados en el país. Elección popular, el equivalente al 5% del censo electoral vigente. Consejo de Estado en su sala plena. Se presenta ante la comisión primera de cualquiera de las dos cámaras legislativas que hay en Colombia, que son el Senado y la Cámara de Representantes. Es indiferente ante la que se presente, ya que no hay ningún reglamento establecido ni por la Constitución ni por el Congreso. Los actos legislativos tienen 8 debates, 4 en Cámara, 4 en Senado, 2 publicaciones, más las publicaciones de las ponencias. Cabe resaltar que también hay una primera vuelta y una segunda vuelta. Acto Legislativo 3 de 1910. En 1910 en Colombia se efectuó una reforma constitucional promulgada mediante Acto Legislativo 3, cuyo objetivo fue fortalecer el desarrollo de la democracia como estrategia para mediar el conflicto bipartidista que vivía la sociedad colombiana desde el siglo XIX. Por lo tanto, los gobiernos debían ser legitimados periódica y sistemáticamente a través de las urnas, aunque las elecciones de por sí no bastaban para definir un sistema político democrático. El desarrollo de los comicios se asoció con la expresión de la democracia representativa. Ergo, a través de la reforma constitucional se reivindicó la democracia representativa centrada en las elecciones como mecanismo de legitimación del poder. Se instauró una forma de organización electoral que tenía su núcleo central en la capital del país y desde allí se establecieron nexos con los procesos efectuados en los departamentos y municipios. Reforma Constitucional de 1945. El 16 de febrero de 1945, Alfonso López Pumarejo, quien por segunda vez ejercía la presidencia de la República, sancionaba y promulgaba una extensa reforma a la Constitución de 1886. Era la segunda que se producía bajo su impulso progresista, en tanto la gran reforma de 1936, la reforma de lo social, también había nacido al amparo de su liderazgo. En esta nueva reforma, López se entiende por dos razones fundamentales. La primera, porque la transformación de 1936 había nacido con un defecto sustantivo en la medida que cuando ella tramitó y se aprobó, el Partido Conservador estaba totalmente marginado de la vida política institucional
y no hacía parte del Congreso de la República. Y la segunda, porque en esa reforma de 1936 se había hecho especial hincapié en la parte dogmática de la Constitución, tanto lo referido a los principios como a los derechos, pero no se le había prestado especial atención a los aspectos organizativos del Estado. Vamos a ver un fragmento de las palabras de Alberto Lleras Camargo, quien entonces era ministro de Gobierno, quien a su vez manifestó: quienes ambicionan una revolución institucional van a sentirse defraudados. El gobierno no va a proponer sino una reforma, pero no una reforma que reorganice otra vez la nación colombiana, sino que afiance, consolide, haga perdurable la organización que ya tiene. Hace tiempo que los colombianos se muestran insatisfechos de la eficacia de sus sistemas de gobierno, pero no es menos notorio que no quieren cambiarlos radicalmente por otros, sino mejorarlos. Entre las innovaciones más significativas que se incorporaron ese año están las siguientes. Son 4. Primero, se suprimió el segundo designado a la presidencia. Quedó solamente el primero, elegible cada 2 años por el Congreso de la República. Segundo, se crearon los departamentos administrativos como ministerios técnicos y se dejó así en los ministerios propiamente dichos las funciones más puramente políticas. Artículo 33. Tercero, se le prohibió a los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares y Policía Nacional actuar como votantes, intervenir en debates políticos. Artículo 74. Y cuarto, se desplazó hacia el Ejecutivo de la iniciativa legislativa en materia económica. Entre otros cambios significativos de la reforma constitucional de 1945, cabe resaltar que si bien esta reforma le concedió los derechos de ciudadanía a las mujeres mayores de 21 años, se siguió reservando el ejercicio del derecho al sufragio y la posibilidad de ser elegido a los varones que sobrepasaran esa edad. Entre otras, también se dispuso que los agentes del Ministerio Público tuvieran la misma categoría de remuneración, privilegios y prestaciones que los magistrados y jueces ante quienes ejercieran el cargo. También se autorizó la clasificación de los municipios por categorías según la población, recursos fiscales e importancia económica. Como en toda reforma constitucional, habían opositores y habían ciertos seguidores que estaban de acuerdo con esta reforma. Reforma constitucional de 1960, reforma agraria. Reforma en el gobierno de Alberto Lleras Camargo con la Ley 135 de 1961. Causas de la reforma agraria. Colombia tiene riqueza que aún no se aprovecha lo suficiente, tanto en recursos como gente trabajadora. 2 fenómenos atacan al campesinado en lo económico y lo social: los productores internamente del sector y los que generan fuera de él. Primero, no hay equilibrio entre el desarrollo de la agricultura y los demás sectores de la economía. Segundo, hay desequilibrio estructural del propio sector. Tercero, lucha de intereses económicos y sociales. Cuarto, producción en masa versus pequeñas parcelas. Y quinto, el uso de instrumentos de trabajo. Entre los objetivos de una reforma agraria encontramos condiciones de mercado óptimas, salubridad y vías de acceso para los campesinos, reestructuración de la tenencia de la tierra, fomento de la producción y productividad, elevación del bienestar del campesino. También tenemos el financiamiento y crédito, creación de vías de acceso y mayor cobertura al campesinado. Entre los logros y fracasos de la reforma de Ley 135 de 1961 encontramos: tipo marginal, contempla la colonización; mayor cobertura a la distribución de tierra;
aumento de la frontera agrícola en 1960, 70 y 71, tipo convencional, tenencia de la tierra, intensificación de la agricultura capitalista e inversión de los recursos INCORA. Ahora vemos la reforma constitucional de 1968. La reforma de 1968 fue expedida mediante acto legislativo número 1 de 1968, valga la redundancia, a iniciativa del gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien fue presidente por el periodo de 1966 a 1970. A este periodo se le denominó el de la transformación nacional. La reforma constitucional afianzó la idea de planeación y la reguló como un medio técnico para lograr la intervención del Estado en el campo económico, al tiempo que se fortaleció la autoridad presidencial. En ella también se advierte la necesidad de acrecentar el buen funcionamiento del aparato administrativo, incorporando las técnicas modernas del gobierno con esa finalidad, como las relativas a la planeación, la carrera administrativa, la descentralización administrativa de ciertos servicios y los controles administrativos. De las principales características está la estabilidad lograda en el frente externo. Gracias a esa medida permitió la consolidación del crecimiento económico durante ese gobierno y otros posteriores. A partir de la aprobación que se le dio a esta reforma, se ratificó el intervencionismo en la economía por parte del Estado. Se lograron establecer para el Poder Ejecutivo novedosas estrategias e importantes mecanismos para poder ejercer y realizar esta intervención de manera concreta. Estas facultades estaban establecidas en la anterior carta. Hubo la creación de la Comisión Especial de Planes para verificar el cumplimiento de los distintos programas de desarrollo, tanto económico como social. Pero esta comisión de plan nunca fue creada, nunca pudo ser creada debido a que las personas, los miembros que iban a ser parte de esta comisión, nunca llegaron a un acuerdo, nunca se tuvo un acuerdo con definir quiénes iban a ser, no estaban de acuerdo con los que iban a ser, habían otros intereses y por ello se cayó, y esto originó que a partir de ahí cada presidente presentara autónomamente su plan de desarrollo. Entre los aspectos positivos tenemos que fueron estructurados los mecanismos idóneos de intervención del Estado, se fortaleció el Ejecutivo, incentivó el papel de la planeación del desarrollo económico y social, estableció diversos mecanismos de intervención, creó las instancias legales para atender el caos de la emergencia y de la calamidad pública. En general estableció la infraestructura necesaria para que el Estado colombiano pudiera ejercer una celosa vigilancia sobre todas las actividades de la sociedad. Dentro de los aspectos negativos de esta reforma tenemos la modernización de la administración territorial, la exagerada burocratización del Estado, el gran aumento del Estado público, el irrevocable acrecentamiento de la carga impositiva. Esto apresuró la búsqueda del crédito público. Por lo tanto, un aumento considerablemente de la deuda nacional y extranjera. Ahora vemos el acto legislativo 1 de 1986, Congreso de la República. Hagamos un recorderis. De acuerdo con la legislación colombiana, un acto legislativo es una norma expedida por el Congreso de la República que tiene como objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales. Vamos a mencionar algunos artículos de este acto legislativo 1 de 1986. En su artículo 1, el artículo 171 de la Constitución Política quedará así: todos los ciudadanos eligen directamente presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del distrito especial.
En el artículo 2 menciona que quedará así: en todo municipio habrá un alcalde que será jefe de la administración municipal. En su artículo número 3, en el artículo 201 de la Constitución Política, vemos cómo queda así: los alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos para periodos siguientes. Nadie podrá ser elegido simultáneamente: alcalde y congresista, diputado, consejero, intendencial o comisaría o concejal. En su artículo número 4 menciona revisar los actos de los consejos municipales y de los alcaldes y por tal motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al tribunal competente para que decida sobre su validez. En su artículo 5 dice de elegir personeros y contralores municipales cuando las normas vigentes lo autoricen a los demás funcionarios que la ley determine. Y en el artículo 6, reglamentado por la ley 42 de 1989, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que la ley señale, en los casos que ésta determine, podrán realizarse consultas populares para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del respectivo distrito municipal. Este proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas en su periodo de presidencia de 1986 a 1990, en ese entonces Virgilio Barco fue el exmandatario liberal quien propuso en 1988 un plebiscito para eliminar la barrera que impedía reformar la Constitución por métodos extraordinarios. Tras el asesinato del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el gobierno le declaró la guerra al crimen organizado. Virgilio Barco promulgó el Estatuto para la Defensa de la Democracia y convocó un plebiscito para derogar la norma que le impedía al pueblo reformar la Carta. La convocatoria fracasó y le dio paso al acuerdo de la Casa de Nariño, que al final fue suspendido por el Consejo de Estado. El gobierno tuvo que impulsar la reforma en el Congreso. Esta inició el 30 de enero de 1988 con una carta del presidente Virgilio Barco al diario El Espectador, en la cual anunciaba un referéndum para levantar la prohibición que el artículo 13 del plebiscito de 1957, la cual establecía al prohibir que este procedimiento se utilizara para modificar la Constitución. Fue una manera audaz de superar el bloqueo institucional que amenazaba la estabilidad democrática, desafiaba por los carteles criminales de las drogas ilícitas, por diferentes guerrillas y otras formas de crimen organizado. Estas las tenían desafiadas. Su contenido en su momento era totalmente innovador. Fue el primer texto en el que se proponía de manera seria un cambio constitucional de verdad, en el sentido de adoptar un sistema constitucional distinto y no solo de modificar parte de la estructura del Estado. Estos acontecimientos llevaron a algunos voceros de la opinión, El Espectador entre ellos, a insistir en caminos distintos a los ordinarios. En ese ambiente, el 11 de marzo de 1990, encauzados por un movimiento cuyo epicentro fueron los estudiantes, muchos colombianos de manera espontánea depositaron una séptima papeleta para pedir que se abriera el camino de la reforma constitucional con fundamento en una decisión popular. El presidente Barco recogió la invitación y promulgó el decreto de estado de sitio 927 del 3 de mayo de 1990, por medio del cual ordenó a la organización electoral la contabilización de los votos que se depositarán el día de la elección presidencial sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta recibió un apoyo formidable de la opinión pública, pero fue controvertida por los expresidentes de la República. Ello llevó al proceso de la séptima papeleta, propiciado por los estudiantes y avalado por el presidente Virgilio Barco, el cual le permitió a la administración Gaviria la convocatoria, elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que en forma ampliamente participativa construyó la Constitución de 1991.
Ahora veamos el proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo. Su periodo presidencial fue en 1990 hasta 1994. Este presidente, en proyecto de reforma, contemplaba radicales cambios en la vida institucional del país, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos de las personas y su obligatorio cumplimiento. En un texto de más de 700 páginas, el gobierno presentó el proyecto que consta de 260 artículos distribuidos en 15 capítulos. La estructura del proyecto comprendía las siguientes. Plantea la adopción de una nueva concepción sobre derechos y deberes de los ciudadanos. Modificaciones a los 23 derechos consagrados hoy en la Constitución para adecuarlos a las necesidades y retos del futuro. En 8 de sus artículos establece los mecanismos que protegerán a los ciudadanos de los abusos del poder y de las actuaciones de los particulares. Propone establecer una extensa gama de libertades y derechos. Se pide crear responsabilidades y obligaciones para con la sociedad y el Estado. Creación de círculos para la elección de concejales y la separación de las circunscripciones electorales de Bogotá y Cundinamarca, con el fin de que cada una elija a senadores y representantes. La Corte Constitucional sería competente para conocer de las demandas presentadas por cualquier ciudadano contra las leyes y las disposiciones normativas con fuerza de ley. La Corte Constitucional resolvería sobre la exequibilidad de los proyectos de ley objetados, actos de convocación de referéndum y asambleas constitucionales. Entre las atribuciones de la Corte Constitucional se encontraban dos en las cuales no se examinaba la constitucionalidad del acto. Estas eran a. Decidir sobre la pérdida de la investidura de senadores y representantes y b. Resolver los conflictos de competencia entre la nación y las entidades territoriales respecto a sus facultades normativas. A su vez, aquí podemos ver referencias bibliográficas de los contenidos en los cuales pudimos documentarnos para poder hablar sobre este tema que ha finalizado. Muchísimas gracias.